Aunque Estados Unidos es conocido por los múltiples tiroteos escolares registrados en los últimos años, México no es ajeno a estas tragedias. En junio de 2007, un padre de familia armado ingresó al colegio Winston Churchill de la colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón, y disparó contra la directora del preescolar, causándole la muerte. De acuerdo con algunas versiones, el agresor había reclamado a la directora un caso de presunta violación a una menor. En mayo de 2014, en Atizapán, Estado de México, Ricardo Alvarado Ordóñez, de 13 años, murió tras ser baleado por uno de sus compañeros dentro de la escuela secundaria 574 Gustavo Vaz Prada. El agresor de 15 años burló el operativo Mochila que ese día se realizó en el plantel. Un año más tarde, un estudiante de 13 años de la escuela secundaria número 41 de Jiutepec, Morelos, accionó un arma contra el director del centro escolar por haber sido castigado por una falta. Afortunadamente se reportó solo una herida menor. El caso más sonado fue en enero de 2017, cuando un estudiante de secundaria de tan solo 16 años disparó contra su profesora y compañeros en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León. Luego de atacarlos con un revólver calibre 22, se disparó en la barbilla y falleció posteriormente en un hospital del estado. En el ataque murió uno de los estudiantes y al menos 3 más resultaron heridos. Los hechos violentos ocurridos hoy en una escuela de Torreón, Coahuila, han dejado ver la necesidad de reforzar el operativo Mochila y trabajar en una estrategia de seguridad al interior de los colegios de México. Cintia Carranza, 21 Noticias.